Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este martes 10 de noviembre, que es el Día de la Memoria Histórica. Es una jornada en la que ha habido Consejo de Ministros con importantes acuerdos, porque así les avanzo así de sopetón. Se va a endurecer la ley de circulación, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, con una mayor retirada de puntos por infracciones como, por ejemplo, no llevar el cinturón de seguridad, llevar detector de radar, o hay que aplicar las normas de circulación al uso, por ejemplo, de los patinetes. De eso les informaremos, también de los últimos acontecimientos o últimas noticias en torno a la vacuna Pfizer, que todos coinciden que es una gran noticia y que podría llegar a España 20 millones de dosis, eso lo han dicho en Madrid. Aquí en Euskadi ha habido Consejo de Gobierno y se han aprobado ya ayudas inminentes para los hosteleros por valor de 30 millones de euros con un compromiso de una mayor agilidad. ¡Ay, cuántas cosas, eh! Y algunas de ellas y otras más que seguro, por ejemplo, 75 aniversario de la Carta de Fundación de las Naciones Unidas, también ha habido un pequeño acto protocolario. Y cuestiones de hospitales y cuestiones sanitarias, que son por las que vamos a comenzar, por ejemplo, los datos en Euskadi y los datos en Vizcaya. Vizcaya, les tengo que decir, es verdad, que luego nos enviaron al WhatsApp de la tele que Muskiz ayer no estaba en rojo y nosotros lo pusimos, aunque sí citamos que no estaba, que había salido de la zona roja. Bueno, no importa, hoy se ha vuelto a incorporar al rojo con 4 nuevos contagios, enseguida lo verán, y ya son 28 los municipios vizcaínos en alerta roja por coronavirus. De hecho, Vizcaya tiene una tasa de incidencia de 720, lo que significa pues que ya estamos todos preocupados, podríamos decir, sería la palabra, a pesar de las medidas que se han impuesto. Bueno, los que saben de esta materia dicen que tranquilos, que todavía tenemos por delante una semana para evaluar el resultado de las medidas. Ahí tienen los datos en Euskadi, donde las últimas 24 horas se han hecho 14.039 test de diagnósticos, de los que 1.310 han dado positivos. Por territorios, 110 positivos han sido en Álava, 631 han sido en Vizcaya y 532 en Guipúzcoa, perdón. 17 personas, además, con residencia fuera de Euskadi, también han dado positivo. Aunque luego hablaremos más de los hospitales, solamente citar que en el día de ayer 91 personas ingresaron por COVID en planta, y en las UCIs hay actualmente 135 personas con COVID. Nos vamos, como siempre nos interesamos por la situación en nuestros municipios. Ya le hemos comentado, 28 son los municipios que están en rojo. Les aportamos los últimos contagios, es decir, en las últimas 24 horas. Columna de la derecha, síganme. Abadiño, 2 positivos. En Amorebieta, 9. En Arrigorriaga, 6. En Balmaseda, 5. Atentos en Basauri, con 34 nuevos positivos. En Berango son 6. En Durango, 9. También Ermua, ojo, 22. En Echevarri, 10. Galdacao, 14. En Güeñes, 5. Lekeitio, 7 nuevos positivos. 15 más en Munguía. 3 en Ondarroa. 10 en Sopela y 8 en Zaya, todos ellos están positivos. Columna de la izquierda en nuestros municipios. Bilbao sigue con el que mayor contagios tiene, tiene mayor población. Sí, pero son 174 las últimas 24 horas, son muchos. En Baracaldo, 45 personas se han contagiado. En Sestao, 14, en Portugalete, 25, Santurchi, 18, Trapagarán, 3, en Ortuella, 6, en Abanto, 3, en Muskiz, 4, ha vuelto a zona rojo. Ciervena, 0 positivos, es el único de los municipios que se queda en zona naranja, en zona naranja tampoco. Claro, hay muy poquita población y a nada que haya algún contagio, enseguida los tantos por cientos varían. Erandio, 22 nuevos positivos en las últimas 24 horas, Leioa, 18, y finalmente en Guecho han sido
49 los nuevos positivos. Antes de nada, también actualizarle la situación en los centros educativos. Es una información que nos aportan desde el Departamento de Educación, que a fecha de hoy, 10 de noviembre, a las 12 del mediodía, que es cuando tienen estipulado los análisis, dicen que un total de 164 aulas están clausuradas en 116 centros educativos. Ha bajado la tasa, corresponde al 0,93%. A ver, centros con actividad educativa presencial suspendida, continúa el mismo centro Asitain Eibar ante el confinamiento de profesorado. El centro escolar solicitó que por cuestiones organizativas se les permitiera no dar clases presenciales, sustituirlas por telemáticas, y esa es la situación en la que se encuentran ahora. También tenemos actualizada la situación en las residencias vizcaínas a fecha de hoy, donde 58 mayores han dado positivos, 14 se encuentran hospitalizados. 12 son los centros residenciales que acogen a personas afectadas por coronavirus. 12 están en el centro OISPE de Munitíbar, en Vitalita, Santa Teresa, Baracaldo hay 10, en Aspaldico de Portugalete 8, en Aichea Gamizfica 7, en el Olimpia de Bilbao 7, en Anay Cantero de Bilbao 5, Begoña Coama 3, Conde Aresti 2, Indauchu 1, Loiugrena 1, José Miguel de Barandiarán de Durango 1 y en Zorrozgoiti de Bilbao también hay otra persona positiva. El centro de Virgineche acoge en la actualidad 89 personas con COVID-19. Esto en lo que respecta a la actualidad de los contagios en las últimas 24 horas. Hablamos ahora un poquito de la situación de los hospitales. En las últimas 24 horas, 91 ingresos por COVID-19. Es una cifra récord en esta segunda oleada. Un total de 653 hospitalizados. Pero hoy el portavoz del Gobierno, Bingen Zubiría, aprovechando su intervención ante los medios para hablar de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, ha dicho que el sistema sanitario vasco tiene capacidad para hacer frente a día de hoy a la situación actual, pero tanto en los hospitales como en la asistencia primaria y también en concreto en las UCIs. Lo ha dicho él, lo ha dicho el portavoz Bingen Zubiría. Tanto en el nivel de la asistencia primaria como en el nivel de las hospitalizaciones como en las UCIs. Y también está abierta la posibilidad de ampliar, si hiciera falta, el número de camas en UCIs para poder atender a los enfermos de la COVID. La reflexión que está imperando, tanto en la comisión técnica como en la reunión del LABI de la semana pasada, como en la que está planteando permanentemente la consejera de Salud, es que con este elevado número de contagios que estamos conociendo día a día, es muy probable, es lo lógico, que en los próximos 10-15 días aumente el número de personas que tendrán que ser hospitalizadas. Y el cálculo técnico es que de esas personas hospitalizadas, el 10 o el 15% puede tener necesidad de ser atendida en las UCIs. El sistema en estos momentos permite esa atención, pero también todos somos conscientes de que vamos a seguir sufriendo ictus, podemos seguir teniendo accidentes, podemos seguir sufriendo ataques al corazón o podemos necesitar atención para hacer frente a los procesos cancerígenos que puedan tener. Y también todos somos conscientes de que en cualquier momento se podría producir cualquier tipo de imprevisto y el sistema de salud tiene que ser capaz de atender a todas esas posibilidades, ¿no? A todas esas necesidades que vayan surgiendo. Por lo tanto, cuantas más camas en hospitales y UCIs ocupen los enfermos por COVID, pues más limitada va a quedar la capacidad de respuesta a otro tipo de necesidades. De ahí que se hayan adoptado medidas tan duras como las que estamos adoptando en todos los ámbitos, y de ahí la apelación constante
para que las instituciones continúen desarrollando su labor de prevención y atención y toda la sociedad, a nivel individual y comunitario, cumpla con los ruegos y con las peticiones y restricciones que estamos planteando, entre las que cobran especial importancia limitar la movilidad cuanto sea posible, evitar las reuniones en grupos de más de 6 personas, pero sobre todo evitar relacionarnos con personas que normalmente no pertenezcan a nuestro ámbito más íntimo de convivencia. Hayan escuchado esta misma mañana el portavoz, iba a decir el consejero, efectivamente, consejero de Cultura y portavoz de Gobierno, dando tranquilidad sobre la situación de los hospitales vascos en esta segunda ola de pandemia. ¿Y por qué también él ha salido a la palestra, ha intervenido en esta cuestión? Porque ayer el coordinador de Osakidetza, Ignacio Garitano, hablaba de que se estaban dando retrasos o dando diferentes fechas a operaciones en hospitales vascos. Uno de ellos es el Hospital San Eloy de Baracaldo, otro es el Hospital Donosti. Él ni confirmó ni desmintió que se estuvieran produciendo retrasos en operaciones por otras causas en estos centros hospitalarios, pero de alguna forma explicaba que podría darse, que puede ser debido a la necesidad de guardar unas camas ante los nuevos casos de COVID que puedan llegar a los centros hospitalarios. No tengo constancia de que sea en esos centros, pero sí tengo constancia de que se han reorganizado, reprogramado algunas intervenciones para garantizar la disponibilidad de camas. Les recuerdo que cuando alguien va a ser intervenido en un hospital, además del quirófano y el personal, se necesita una disponibilidad de una cama para que después de la intervención vaya a ir, ¿no? Entonces es posible que en alguno de esos centros que cita haya ocurrido alguna reorganización de intervenciones, por ese motivo que le he explicado. Bueno, pues esa es la, digamos, respuesta defensa del coordinador de Osakidetza sobre la posibilidad de que se den retrasos en operaciones de enfermedades diferentes a la de la COVID-19, pero por la necesidad, argumentaba, de mantener camas libres ante la posible llegada de nuevos infectados que tengan que ingresar en planta y con posterioridad a las UCIs. Seguimos con esta cuestión de los hospitales porque les leo un titular y luego hablamos sobre ello. Los hospitales podrán evaluar la calidad de su respuesta ante la COVID-19 en la segunda edición de los premios BSH, que son los Best Spanish Hospital Awards. Vamos a hablar con Toni, a ver si encuentro la nota con los nombres de nuestros interlocutores. Toni Hidalgo, CEO de Giganbech Marketing. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Toni Hidalgo. Hola, buenas tardes. Junto a él se encuentra Carlos Sevillano, que es el director comercial de ASO. Arratsaldeon también, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar ambos con nosotros. Luego conoceremos un poco los pormenores de estas empresas o consultorías que tanto Carlos como Toni representa, pero me parece interesante conocer cuál es el objetivo de estos premios para los hospitales que cumplen su segunda edición este año. Podría ser el de, como decíamos, evaluar cómo están enfrentándose a la crisis los hospitales, o va más allá. Carlos, por ejemplo. No, el mejor Toni, porque es el ideólogo del... Pues adelante. Sí, no, claro, las cosas como son, ¿no? Sí, adelante, Toni, no sé si nos oías. Sí, perfecto. Bueno, la pregunta es, aprovechamos el proyecto de los premios BSH que van enfocados a potenciar el benchmarking en cuanto a que los hospitales españoles puedan tener herramientas para mejorar la calidad, la eficiencia. Este año aprovechamos para ofrecer también una información valiosa en el sentido de evaluar cómo fue la primera ola en respuesta al impacto que tuvo en los hospitales, más de 100 hospitales que participan este año en nuestros premios. Aunque cabe decir que los premios en sí mismos lo que van a evaluar es la actividad del año anterior, es decir, estamos en 2020, analizaríamos la información de 2019.
Pero como no podemos pasar por alto el momento en el que estamos y dada la información que tenemos, pues plantear una serie de indicadores objetivos en base a la información de la actividad y cómo fundamentalmente cómo ha impactado en los hospitales en esta primera ola. Luego, posteriormente, cuando tengamos más datos, pues podremos también evaluar cómo está yendo ahora la segunda ola. Por lo tanto, los premios se basan en unos indicadores fijos ya establecidos a los que se ha incorporado este año por motivo de la actualidad sanitaria el tema del tratamiento del COVID. En términos generales, los hospitales lo están haciendo bien, y hablo de la COVID y hablo del resto de indicadores, por ejemplo. Bueno, los hospitales lo están haciendo bien. Eso tenemos que ponerlo por delante. Nuestro proyecto no es tampoco para discernir en si un hospital está haciendo bien o no las cosas, puesto que la respuesta que se da en nuestro sistema sanitario, uno de los mejores del mundo, está archi comprobado, que es una profesionalidad y unos indicadores positivos. Lo que pretendemos es hacer una comparativa interna ajustada con datos de valor para que, aun partiendo de la base de que todos lo hacemos bien y, por supuesto, en los hospitales, la atención a la salud, pues se pueden identificar algunas áreas de mejora en algunos centros. Todavía es pronto para evaluar esa comparativa en la respuesta al COVID, puesto que estamos ahora justo empezando los análisis que pretendemos dar a conocer cuando hagamos la jornada prevista para diciembre. Como decíamos en la presentación, Carlos Sevillano, representación de ASO, que es una empresa líder en codificación hospitalaria. ¿Qué quiere decir? Mira, lo que nosotros hacemos es traducimos el lenguaje clínico a códigos internacionales, ¿vale? Para poder procesar todos los datos que procesa la plataforma de BS3 que tiene el doctor Hidalgo. Es imprescindible traducir el lenguaje médico, el lenguaje natural, como habla el clínico, ¿vale?, a códigos internacionales. Entonces, nuestros equipos de documentaristas, médicos, enfermeras, técnicos en documentación sanitaria, lo que hacen es traducir los informes de alta, cuando un paciente está en el hospital, a esos códigos internacionales. Entonces, esos códigos los pasamos a GRDs, ¿vale? Y a través de esos GRDs, Tony en su plataforma es capaz de procesar indicadores, ¿vale?, para la toma de decisiones a los gerentes de los hospitales. Por tanto, aparte del premio, es una información que le sirve a los propios hospitales luego para saber dónde están los errores que cometen habitualmente. Esa sería la pregunta. Bueno, no necesariamente. Lo que se busca es hacer una valoración y ayudar a los gestores a la toma de decisiones. Los hospitales están vivos y la toma de decisiones son muy rápidas. Por lo tanto, lo que intentamos nosotros, tanto nosotros como el doctor Hidalgo, es que la toma de decisiones sea un poquito más sencilla, ¿vale?, o que esté más consensuada a la hora de tomar una decisión compleja. Lo que pasa es que no hablo de la COVID, que de alguna forma desarma todas las previsiones y todos los planes y actuaciones cotidianas, digamos, en un centro hospitalario, sino en un día a día. En un día a día es difícil saber actuar y tomar decisiones, como decía Carlos Sevillano, acordes o acertadas. Podría ser esa. Es difícil tomar decisiones rápidamente y además que sean acertadas. Bueno, esto sería la piedra filosofal, ¿no? En cualquier actividad, ser capaz de tomar una decisión rápidamente y que tuviera un alto índice de acierto. La gestión hospitalaria es mucho más compleja que lo que vulgarmente pues decimos, es apagar los fuegos del día a día, ¿no? Es decir, aparte de apagar esos fuegos, pues obviamente hay que tener un plan estratégico, una evaluación a medio y largo plazo, unas alineaciones de proyectos con objetivos a cumplir
Y es eso básicamente lo que en ese entorno más parsimonioso, si me permites, respecto a una actividad frenética del día a día, en lo que nos enfocamos, tanto desde el punto de vista de la codificación de la información como de toda la analítica de los indicadores que ofrecemos en el benchmarking. Es poner una foto de contextualización de los resultados fundamentales en gestión que tiene un hospital, de acuerdo a la casuística de de pacientes que está tratando, y de esa manera pues poder trazar unas líneas estratégicas, unos objetivos, unas áreas de mejora identificadas por el benchmarking, por el proceso comparativo. Es decir, si un hospital pues atiende a un tipo de casuística y podemos decir que en los hospitales similares pues esa casuística se atiende con unos resultados algo mejores, pues ahí le estamos dando pistas al hospital para que quizás ese año o ese 2 años o a 3 años, a veces esos objetivos no son fáciles de conseguir, pues ponga más énfasis en esos procesos clínicos, etcétera. Y es lo que básicamente fundamenta el hecho de los premios, es decir, pues poder hacer esta comparación. No sé quién querrá contestar, si el doctor Hidalgo o Carlos Sevillano. ¿La gestión en un hospital público es la misma que en un hospital privado? No sé cómo interpretar la sonrisa. No, sí. Mira, en principio debería ser igual, ¿vale? Sí que es cierto que los hospitales públicos tienen una dependencia más, quizás más, no quiero entrar en temas políticos, pero a veces los hospitales privados lo que sí que pueden reaccionar antes ante cualquier situación, ¿no? Los hospitales públicos les cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces, lo que sí que es cierto que los hospitales públicos están dotados de una infraestructura que los hospitales privados no suelen llegar a tener. La respuesta es una pregunta un poco capciosa. Sí, la pregunta tiene trampa. Es un compromiso. Pues espérate la siguiente, ya verás. Si doctor Hidalgo quieres complementarla. Yo solo quería decir un aspecto que a veces confundimos o que a veces fuera del entorno se confunde. Una cosa es la titularidad del hospital, que puede ser pública, y otra cosa es la gestión, que puede ser privada, ¿no? Y entonces en esos términos a veces hay una confusión, ¿no? No es decir que la sanidad sea privada o que si el hospital sea privado, porque el hecho de que la gestión... Y es también importante porque afecta también a esa capacidad de reacción que comentaba Carlos, ¿no? Que a veces incide mucho en los resultados. Volviendo al tema origen también de este contacto, de esta videollamada, es los premios a los hospitales. Yo no sé en la primera edición quién fue el hospital que ganó y bueno, y cuántos hospitales se presentan, digamos, al concurso, porque aparte de adquirir una información que les puede servir de cara al futuro, no sé si el premio les da alguna repercusión de carácter internacional. Bueno, los premios estamos muy contentos porque el año pasado se presentaron 80 hospitales, este año se han presentado más de 100, algo más de 100, y bueno, en estos momentos pues que tengamos el apoyo del sector y con crecimiento de hospitales que se apuntan a los premios, pues bueno, pues nos da ánimos también para seguir. El impacto es significativo en cuanto a que es una valoración objetiva de los resultados de gestión del hospital. Hay varios premios en el ámbito de salud e incluso pues, también en el ámbito hospitalario concretamente, y que evalúan pues, encuestas de opinión, rankings de los pacientes, de los profesionales. Nuestro granito de arena a este mare magnum de premios o de certificaciones o de galardones es el que nosotros lo que analizamos son datos objetivos, como decía Carlos, datos que codificamos a partir de la información clínica y datos que se analizan de manera comparativa, ajustando por metodologías estadísticas potentes. Por lo tanto, es una herramienta, esto de los premios, que ofrece pues, una solidez, podríamos decir,
científica, ¿no? Entre comillas científica, pues que no estamos tampoco haciendo aquí un proyecto de investigación, pero sí son datos pues que se contrastan con una realidad objetivable. Cuando hablamos de gestión debe participar, y hablo con Carlos Sevillano en este momento, si le parece, tanto desde la dirección, la gerencia, hasta el personal de las categorías más inferiores. Perdona, no te he entendido. Sí, cuando hablamos de un mejor hospital, hablamos de actuaciones que van desde arriba, es decir, desde la gerencia del hospital hasta abajo, hasta el personal, digamos, por ejemplo, de limpieza. Por supuesto, es que cuando tú valoras la gestión hospitalaria, no solo valoras la gestión del equipo directivo. En todos los indicadores que analizamos, todo el personal que forma parte de todo el equipo humano del hospital colabora para que esos indicadores sean mejorables. Evidentemente, no solo es la gestión del equipo directivo, que es muy importante, pero implican a todos los profesionales, desde los médicos, enfermeras, al personal de la limpieza, Eso es indiscutible. Estamos en una segunda oleada, o en algunos casos algunos ya hablan de tercera ola. ¿Consideráis que queda poco para el colapso sanitario, y hablo a nivel general, a nivel de todo el Estado? Yo creo, en mi opinión, creo que estamos todavía con margen para esto que podríamos catalogar de catástrofe, de colapso. Creo que esta segunda ola está siendo mejor gestionada porque hemos aprendido de la primera. Los enfermos, la casuística también se está observando a pie de lo que pasa en los hospitales, algo diferente. Y quizás esto también nos ayuda a reaccionar. Hablaba pues, con un director médico hace poco y me decía, bueno, pero ahora temas que parecen muy banales como el disponer de mascarillas, de EPIs, tener más conocimiento sobre algunos tratamientos, los que todavía no se han probado, pero otros que ya pues, quizás sí que han demostrado que no son demasiado efectivos. Ese margen de incertidumbre que antes era absoluto y ahora es mucho más reducido. Yo creo que esto nos está ayudando y está jugando a nuestro favor en cuanto a poder contener mejor esta segunda ola, todo y lo dramático, lo potente que puede llegar a ser, ¿no? O sucesivas olas que pueden venir, porque esto seguramente va a tener cola, aún las expectativas que hay parece que buenas de las vacunas, pero que también esto hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Desde lo de tener que almacenar la vacuna a menos 80 grados, ¿no? Esta de Pfizer que ha salido a la luz hace poco, hasta otros procesos, ¿no? que a veces no se toman en consideración, pero que son muy importantes en toda la logística de la vacunación. Justamente hace un rato hablaba con un gerente de hospital y me decía, hemos hecho números y si tenemos que vacunar a 400 personas al día para que tengamos vacunadas a toda la población del municipio en un año. 400 personas al día durante un año, incluyendo fines de semana. Es decir, no solo hace falta que haya una vacuna, también hace falta que la logística y la organización sean propicias también, ¿no? Carlos Sevillano, ¿coincides con estas apreciaciones, con esta información que acaba de darnos Tony Hidalgo? Por supuesto. También te quiero decir que a nivel quizás también de medios de comunicación, a veces se lanza una imagen muy catastrofista, ¿vale? Piensa que los hospitales están muy bien preparados, los profesionales están muy bien dotados, están muy cansados, eso es cierto, pero quizás la realidad dentro del hospital quizás es distinta de lo que realmente se está vendiendo. La gente trabaja muchísimo, los medios y la dotación, y como ha dicho el doctor Hidalgo, el aprendizaje que hemos obtenido durante estos meses ha hecho que la reacción dentro de esta segunda ola
sea como más asumible, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor el estado de alarma sigue estando ahí, podemos tener una tercera ola, pero que nuestros profesionales nos están cuidando muchísimo. Será el mes de diciembre cuando conozcamos al hospital ganador. Ya me han comentado, vamos, iba a decir confirmado, pero que la consejera de Salud, Gochone Sagardui, estará o participará de alguna forma. Es que es todavía pronto para avanzarlo, pero bueno, la información va un poquito por ahí, ¿verdad? Gracias. Son buenas noticias. Pues bueno, a ver si podemos confirmar efectivamente y a ver, ojalá que sea un hospital vasco, es que se lleve este galardón de a los mejores hospitales. Segunda edición de los premios Best Spanish Hospital Awards. Déjame despedirles, les digo a mis compañeros de control, doctor Tony Hidalgo, a Carlos Sevillano, muchísimas gracias por toda la información, por estar con nosotros y por habernos atendido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a vosotros, agur. Un saludo, agur. Les escuchaba en la última intervención, todas las esperanzas están puestas en la vacuna del laboratorio Pfizer. Hoy la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho alusión a la misma. Efectivamente, ha confirmado el entusiasmo por estar ya en la última fase de pruebas de esta vacuna y que en el Estado español podrían llegar 20 millones de dosis, ha dicho. 20 millones de dosis. ¡Wow! Vamos a escucharla. También que al amparo de la prórroga del estado de alarma, las comunidades autónomas llevan adoptando y lo siguen haciendo, renovando diferentes medidas como las restricciones nocturnas a la movilidad para frenar el ritmo de contagio. Como siempre, el Ministerio de Sanidad está permanentemente monitorizando y en contacto con las comunidades autónomas. De hecho, en el día de mañana se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial en el que se pondrán en común las medidas que los diferentes gobiernos autonómicos están desarrollando y también tendremos que observar en los próximos días con mucho detalle cómo se comportan y qué incidencia tiene sobre los indicadores de esta pandemia. Por ello es importante esperar este tiempo prudente para ver el efecto de estas medidas que, como saben, y el ministro de Sanidad así lo ha trasladado, llevan un decalaje desde una semana desde que se toman o desde que se decretan. Y por otro lado llegan noticias esperanzadoras del lado de la ciencia. Ahora el ministro Duque seguro que va a profundizar en ello, pero solo decirles que los ensayos en fase 3 de la vacuna que está elaborando Pfizer en alianza con la biotecnológica alemana BioNTech arrojan datos que desde nuestro punto de vista son de forma preliminar muy positivos. De hecho, calculamos que a España podrían llegar alrededor de 20 millones de dosis de la vacuna de la empresa Pfizer si esta pasa todos los controles que servirían para vacunar a 10 millones de personas. Una vacuna que será gratuita y se distribuirá a través del Sistema Nacional de Salud, priorizando determinados grupos que se determinarán entre el Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y sociedades científicas. La ministra portavoz del Gobierno central que ha intervenido tras el Consejo de Ministros celebrado hoy en Madrid, también la han escuchado. Mañana, nuevo Consejo Interterritorial de Sanidad. Reunión consejeros ministro Salvadorilla, consejeros de salud de las comunidades autónomas. Sobre la mesa, seguramente que el tema de las vacunas. Sobre la mesa, nuevas medidas restrictivas, pues yo creo que no, que todavía vienen repitiendo lo que es muy pronto para evaluar los resultados de las restricciones que se acaban de implantar prácticamente en todas las comunidades, y hasta que no se conozca, no se evalúe las mismas, no se acometerán nuevas medidas como, por ejemplo, el confinamiento domiciliario. María Jesús Montero hablaba también del IVA de las mascarillas. Ya saben que en Europa cada país tiene un IVA diferente y aquí el más caro. Aquí la mascarilla es más caro. La mascarilla no para los hospitales, sino las que compramos los ciudadanos. Vuelve a decir que ha apelado a Europa para ver si es legal bajar el IVA. Pues no sé, porque lo han hecho todos los países.
y que aún así están dispuestos a bajarlo. Bueno, le escucharemos en otro momento en este tema de las mascarillas, pero bueno, nos hacía un poquito de ilusión comentárselo, porque de momento, entre que hablo con Europa, que pido permiso y que lo apruebo, pues bueno, nos quedamos con las mascarillas al 12% de IVA, que es lo que pagamos. Ignacio Garitano, el coordinador de Osakidecha, hablaba también del tema de las vacunas, lógicamente, y como todos, esperanzados con la misma. Bueno, como he dicho en otras ocasiones, no es mi campo, pero bueno, yo tengo prácticamente una información parecida a ustedes. He leído la noticia, parece muy prometedora, desde luego. Ese porcentaje de efectividad es el que necesita una vacuna para tener impacto y hombre, ojalá las pruebas que faltan de publicar, creo que eran en torno a la seguridad o algún otro detalle, pues ojalá vayan en la misma línea y sin duda sería un instrumento. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. En la Charcu de Jota incorporamos en pollo auténtico de corral Coren, de alimentación 100% vegetal, criado en libertad en el campo gallego. Conoce también sus salchichas y hamburguesas y pregúntanos por el cerdo Selecta, alimentado con castañas. La Charcu de Jota. Estamos en el Mercado Santiago Apóstol, en Arteaga Beitia, Baracaldo. Vamos con una nota que nos acaban de enviar de Baracaldo, porque la policía local de este municipio ha evitado la ocupación de una vivienda protegida. Bien, es la segunda vez que los agentes impiden que se ocupe un inmueble, según recuerda el Área Municipal de Seguridad Ciudadana. La nota dice así: la policía ha evitado hoy la ocupación de la vivienda protegida. Es la segunda ocasión durante el último mes. De nuevo, la colaboración vecinal ha resultado fundamental para que no se consumara el delito. El suceso ha ocurrido a mediodía de hoy. La policía local ha sido alertada por un vecino mediante una llamada telefónica. En la misma, esta persona advertía que estaba escuchando ruidos en la escalera de su portal y que podría tratarse del intento de ocupación de una vivienda. Varias patrullas de la policía local se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos. Una rápida actuación que ha evitado que la ocupación se consumara. De hecho, los agentes han comprobado cómo, antes de la huida, los autores ya habían logrado desencajar del marco la puerta del acceso al piso, como ven ahí en esa imagen. Ángel Madrazo, el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se ha congratulado con la rápida actuación de la policía local y ha agradecido una vez más la colaboración ciudadana y la inmediata puesta en conocimiento de los hechos. El concejal ha querido recalcar la buena labor realizada por los agentes, a los que ha felicitado tanto por estas últimas actuaciones como por la profesionalidad y por el servicio que prestan a diario a los vecinos y vecinas del municipio. Lógicamente nos sumamos a esta felicitación, muy bien hecho, gracias a la colaboración ciudadana. En la nota no pone dónde estaba situado el inmueble, pero les pedimos que tomen ejemplo la llamada de este ciudadano. Oímos ruidos extraños. Llamar a la policía local y que se pongan en camino, como lo han hecho en esta ocasión, y han podido evitar una ocupación ilegal de una vivienda. Cambiamos de asunto, hablamos de educación. Les pongo en antecedentes. Recuerdan que hablábamos hace unas semanas con una madre
Tanto ella como el padre presentan riesgos sanitarios, por lo que han decidido que los niños no vayan al colegio. A partir de ese momento solamente se han encontrado trabas. Nosotros hablamos con ella y en aquel momento queríamos saber si de alguna forma podían reunirse con los responsables políticos de educación del gobierno vasco y llegar a un entente de solución para que los chavales, o bien vía telemática o de qué forma, podían seguir con sus estudios. Nos interesamos por el caso, así que estamos de nuevo con la madre, con Ana Ruiz. Arratsaldeon, Ana, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo llevas las negociaciones? ¿Cómo llevas este intento de mantener a los niños alejados del colegio para que no se contagien y por tanto nos contagien a vosotros, Ana? Pues está todo igual. Está todo igual, todos son negativas. He intentado hablar con la delegada de educación aquí en Bilbao. No ha querido tener una reunión conmigo. Porque se supone que tiene la agenda muy ocupada y que tienen que atenderme otras personas. Entonces, bueno, pues sigue todo... no hay cambios positivos, pero hay muchos negativos. Tanto el gobierno central como los autonómicos han soltado ya sus Doberman a atacar. Somos casi 40.000 familias en todo el territorio. Entonces, bueno, se están saltando protocolos porque a mí en educación... Aquí en el País Vasco me informaron que al tercer mes de absentismo es cuando se iniciaban los protocolos de absentismo y se llamaban los servicios sociales. Entonces, tanto aquí en la comunidad autónoma como en el resto, los servicios sociales ya están entrevistándose con padres, amenazando, tanto servicios sociales como directores de colegios, amenazando, enviando cartas a los padres, comunicándoles, bueno, juzgándoles, más bien juzgándoles, porque ellos no son quien para juzgar las condiciones que están los niños ahora mismo, juzgándoles y diciendo que tienen a los niños en desamparo. Los niños ahora mismo, todos los padres estamos pagando profesores particulares, todos los niños están estudiando y bueno, en el aire hay, bueno, voy a decir presuntamente, para no meterme en líos, presuntamente se están cometiendo delitos de prevaricación, delitos de omisión de auxilio, delitos de amenazas y bastantes más delitos, y se están vulnerando demasiados artículos y se están extralimitando. Bueno, creo que le han dado demasiado poder a las instituciones de más abajo para ellos quedar impunes, para ellos seguir teniendo su imagen impoluta. Seguimos escribiendo al Lehendakari, bueno, yo creo que ya he perdido la cuenta de las veces que le hemos escrito. Su respuesta siempre es: lo remito al Departamento de Educación, que es donde corresponde. El Departamento de Educación no da ninguna respuesta. Hemos escrito al consejero, tampoco. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Ya. Pues, Ana, te noto, es una mezcla de enfado y de desesperanza por ver que no hay una solución a vuestras peticiones, pero 40.000 familias son muchas familias para que no se tenga en cuenta esta circunstancia. Si desde Educación de Gobierno Vasco nos atienden, están los únicos que entiendo, por lo que acabas de comentar, que están actuando, son los servicios sociales de los ayuntamientos. Sí. Vamos, las 40.000 familias es a nivel nacional, ¿eh? Ah, sí. Sí. Entonces, bueno, pues simplemente están actuando todo en negativo, nada de apoyo. Cuando se tiene una entrevista con ellos, no les importa los informes que lleves, porque llevas informes. Yo aún no he tenido esa reunión, pero bueno, madres de las que estamos en la plataforma ya han tenido esa reunión con servicios sociales. Les lleves los informes que les lleves, bueno, pues los niños, los profesores que les dan clase emiten un informe pues diciendo cómo van progresando los niños, tampoco les interesa, porque hay un experimento, llamémosle X, porque no quiero decirlo, que los niños tienen que estar en clase, y da igual que los niños tengan patologías, que las tengan los padres,
Da igual, los niños tienen que estar en clase. Incoherencia total, porque los niños tienen que estar en clase, pero si no se contaminan con un virus, van a coger una pulmonía, porque están con las ventanas abiertas. No vivimos en el Caribe. Estamos aquí en el norte, sabemos que cuando llueve, hace frío, los niños no pueden estar. Tengo conocimiento ya de niños que han tenido que estar con anginas y con catarro en casa porque lo han cogido en clase. Entonces, vamos, me parece de una incoherencia total. Si al tercer mes no escolarizáis a los niños, si os acusa de absentismo, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias, el protocolo según educación aquí, según las inspectoras de educación, a los 3 meses de no ir a clase se abre protocolo. El protocolo consiste en que los colegios emiten un informe, se lo pasan a servicios sociales y servicios sociales ya se entrevista con los padres. De ahí, supuestamente, tiene que ir a Fiscalía de Menores. Uf, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Así es, así es. Uy, qué susto. ¿Cuáles son los pasos que estáis dando? Creo que tenéis en la web una plataforma. Yo creo que mis compañeros lo tenían incluso previsto para que apareciera en pantalla. Cuéntanos, Ana. Bueno, hemos todo desde la humildad, que lo hemos hecho unas amas de casa, que no somos unas expertas en redes y en tecnologías. Hemos abierto un grupo en Facebook que se llama Padres en Lucha, Clases Telemáticas. Tenemos un canal de YouTube donde pues vamos subiendo todas las entrevistas que hacemos, vídeos que van grabando padres con sus experiencias. Se llama Absentismo por mis hijos remato, para no copiar la frase que dijo una vez por mi hijo mato, pues nosotros rematamos. Entonces, tenemos pensado de hacer una manifestación online y pues cuanta más gente se pueda unir y nos puedan apoyar, pues mejor, porque ahora mismo tenemos muchas cosas en contra. Incluso, pues las mismas personas que llevan a sus hijos al colegio no nos entienden, no saben el por qué lo podemos hacer. Pero tener una persona enferma en casa que corra el riesgo de fallecer, pues creo que es más que suficiente para poner todos los medios y no ir a los niños al colegio. Entonces, hay familias. Tenemos una chica en concreto en el grupo que, pues lo está pasando muy mal, ha tenido una vida complicada, en su vida ya asistieron servicios sociales y ahora le han amenazado que si no manda a su hija al colegio, la van a quitar ya la niña. Esta chica tiene un problema muy grave de pulmones y, pues es que ya no sé cómo llamar la situación en la que estamos. Ya no sé si se asemeja a genocidio, es que ya no sé lo que es. Porque en otras comunidades sí que se ha dado el hecho de que se puedan poner clases telemáticas. Lo que no entiendo es por qué en el resto del país no. Entonces, no se aclaran, no saben lo que quieren hacer o tienen muy claro el experimento que están intentando hacer. Entonces, pues ahí estamos, que en lugar de ir mejorando la situación, va empeorando. Ana, intentaremos hablar contigo para conocer ese experimento del que tampoco quieres hablar mucho públicamente, pero ya vemos ahí la dirección de YouTube, por mis hijos remato, que ahí puede recabar toda la información y seguramente que si hay padres y madres que nos están viendo y que coinciden de alguna forma con pues lo que os pasa a vosotros, es decir, que tenéis una situación sanitaria por el que teméis al contagio, que os llegue a casa a través de los hijos por estar escolarizados y buscáis una solución que pasa porque continúen las clases vía telemática, como en su día cuando apareció el COVID hicieron, vamos. Sí, en marzo era obligatorio, ahora no es un derecho, no entiendo el por qué. No. Porque si todas las familias que tenemos estos problemas, nuestros hijos estuviesen con clases telemáticas, la ratio bajaría en los colegios, habría menos contagios y hay muchos padres que aun estando enfermos y con patologías están llevando a sus hijos al colegio por las amenazas. Porque hay en algunas comunidades que les han amenazado con quitarles las rentas sociales que están cobrando. Entonces, pues está todo es muy justo, ¿no? Si te quitan el dinero,
a ver con qué das de comer a tus hijos. Así están actuando. Entonces, bueno, pues es incomprensible totalmente. Ánimo, Ana, mucha suerte en vuestras peticiones y gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para Ana Ruiz, para todo el colectivo de familias que están pasando por esa situación y que se han unido en esa plataforma y que tienen ese YouTube. Terminaremos con el aspecto sanitario también, otra vez con el tema de las vacunas. Como les digo, el Consejo de Ministros se ha reunido hoy en Madrid y en esta ocasión ha sido el ministro de Investigaciones Científicas, Pedro Duque, el que ha hablado sobre la misma, sobre cómo está la situación. Le vamos a escuchar. El anteproyecto que hemos aprobado hoy incide en el carné por puntos por dos vías fundamentales. En primer lugar, no vamos a desentrañar nada porque este lógicamente no es Pedro Duque, este es el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que es el que ha hablado de la reforma del Código de Circulación, el de seguridad vial. Pero eso lo vamos a dejar para el final, porque queríamos acabar con este aspecto de las vacunas. Así que si está preparado, vamos con Pedro Duque, el ministro de Investigaciones. También me gustaría hacer mención, por supuesto, como decía también la ministra portavoz, al asunto de las vacunas o a los estudios que tenemos científicos sobre las vacunas. Saben que tenemos una docena de proyectos españoles financiados por el Ministerio con diferentes tecnologías de vacuna, prácticamente tenemos cubiertas las más importantes de ellas. Como saben, pues a partir del mes de abril han estado ya terminando los desarrollos de vacunas españoles. En el mes de abril, digamos, la primera, y a partir de entonces han estado haciendo todos los ensayos necesarios y la escalabilidad, o sea, el escalado industrial de todos estos productos. Creemos que a partir del mes de enero de este año probablemente pues empecemos a ver ensayos clínicos de estas vacunas también. Cierto es que hemos tenido ayer una noticia que nos relataba la ministra portavoz muy esperanzadora sobre una de las vacunas comerciales que está comprando la Unión Europea para todos los países. Hemos visto también los números de vacunas que tenemos previsto que lleguen y eso nos da una gran esperanza, porque hasta ayer el que se podía hacer una vacuna para el COVID-19 era realmente una esperanza, pero a partir de ayer tenemos la certeza de que se puede hacer y que tendremos ese desarrollo muy pronto. Creemos que hay todavía muchas incertidumbres sobre las vacunas comerciales. No se sabe, por ejemplo, cuánto durará la inmunidad, por poner un ejemplo, y que creemos que merece mucho la pena seguir con las vacunas que estamos desarrollando en España, porque tienen unas tecnologías diferentes y bueno, siempre existe la posibilidad de que podamos aportar al mundo algo diferente y algo que pudiera ser de mayor interés que las que se están desarrollando comercialmente en el mundo. Bueno, más o menos sobre lo mismo, pero todos esperanzados con el tema de las vacunas, de la vacuna Pfizer. Mañana hay Consejo Interterritorial, seguramente que este tema ocupará buena parte de la reunión. Le veían hace unos momentos, es el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué? Pues porque en el Consejo de Ministros se ha aprobado, y leo textualmente, proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Vial. ¿A qué afecta? Al carné por puntos, porque va a haber más retiradas de puntos por no llevar el cinturón de seguridad, por llevar detector de radar en el coche, aunque lo quiten, ya saben, la teclita esa la quiten cuando pasan por un radar o vean los agentes, y además por usar el móvil. También se ha aprobado limitar la velocidad en las vías urbanas a 30 km/h. Sí, ya lo tiene Bilbao. Bueno, y además se regula la circulación de patinetes, que está inmerso su uso, igual que el Código de Seguridad Vial, es decir, las normas que valen para coches y para motos también van a valer para los patinetes. A ver si nos da tiempo de escucharle todo y si no una primera parte y luego seguimos con el ministro. El anteproyecto que hemos aprobado hoy incide en el carné por puntos por dos vías fundamentales. En primer lugar,
aumenta los puntos a detraer en las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción. Y, en segundo lugar, impulsa el mecanismo de los cursos de conducción segura como fórmula importante y precisa para la formación de los conductores. Sin intención de ser exhaustivo en este momento, sí quiero destacarles algunos puntos. En el caso del uso del teléfono móvil hemos de diferenciar, como lo he dicho en el Consejo de Ministros y por lo que hemos referido, que no estamos en el 2006, que estamos en el año 2020 con una nueva comunicación vía telefonía móvil, con más aplicaciones, etcétera. Por lo dicho, en el uso del teléfono móvil al volante, los puntos a detraer por utilizarlo, sujetándolo con una mano, aumentan, pasando de los 3 actuales a los 6 puntos de pérdida. Desde 2016, las distracciones son la primera causa de accidentes mortales. Además, cuando se puso en marcha el permiso por puntos, no existían, como he dicho, aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp. Ya ha llegado el momento de dar a las distracciones causadas por el uso manual del móvil, no al uso homologado en los vehículos, sino, vuelvo a decir, al uso manual del móvil al conducir, la importancia que tienen y que merecen. En segundo lugar, el anteproyecto eleva de 3 a 4 los puntos que se detraen por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco u otros elementos de protección. Miren, en 2019, 116 de los fallecidos en accidente de tráfico circulaban en turismo o furgonetas sin utilizar el cinturón de seguridad. ¿Verdad que nos parece algo difícilmente justificable, difícilmente ajeno a la realidad, que en 2020, cuando lo primero que hacemos al introducirnos en un vehículo es ponernos automáticamente el cinturón, pues todavía al día de hoy, desgraciadamente, 116 personas han perdido la vida el año 2019 por no utilizar el cinturón de seguridad. Miren, esa es la circunstancia que determina el paso del tiempo y la importancia de usar correctamente estos mecanismos de protección. No solo el no utilizarlos, también se sanciona el no utilizarlos correctamente porque también implican, sabiéndolo y conociéndolo, el riesgo aludido. Miren, de esas 116 personas que fallecieron en el año 2019 por no utilizar el sistema de protección, el cinturón de seguridad, si lo hubieran utilizado, los técnicos, quienes saben de esto, nos dicen que la mitad de ellos hubieran sobrevivido. Esa es la razón concreta y directa que entendemos que también aconseja y determina la necesidad de esta modificación. Además, el anteproyecto extiende esta misma sanción a quienes utilizan, como he dicho, los sistemas de seguridad de protección de forma inadecuada. Muy interesante, ¿eh? Todavía no hemos podido escuchar el apartado en el que habla de la limitación de velocidad por las vías urbanas y del uso de los patinetes, que tiene que someterse al mismo código de circulación que los turismos y las motocicletas. Pero vamos a hablar de educación, porque tras la conversación mantenida con Ana Ruiz nos hemos interesado de cómo está la situación. Atentos, solamente Euskadi, Navarra y Castilla y León dan clases presenciales al 100%. El resto limitan la asistencia a las aulas a partir de secundaria. Y los docentes ven difícil conjugar la presencialidad con la seguridad con los medios actuales que presentan hoy nuestros colegios. Nos interesamos, por tanto, por estas cuestiones de seguridad en la educación, y para ello hablamos con Jaume Portell, Arratsaldeon, que es CEO de Biblu. Arratsaldeon, Jaume, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿cómo estáis? Muy bien. En principio, te pediría, ¿es bueno que los colegios y las universidades permanezcan abiertas? Pues la verdad es que nosotros creemos que sí, por muchas razones, ¿no? Primero porque es una forma de mantener la vida como hasta ahora y porque se puede controlar la seguridad en las escuelas, ¿no? Y yo creo que en varias partes del país se está haciendo bastante bien y se está consiguiendo, pues,
mantener las escuelas abiertas, mantener la educación a todo trapo y conseguir que las familias pues puedan operar normalmente en un momento muy complicado, ¿no? Y cuando hay que confinar a alguien, pues se confina, ¿no? Se confina a un pequeño grupo o a un curso entero si hace falta, ¿no? Pero la seguridad en las aulas, ¿se puede decir que es 100%? ¿O la seguridad 100% o con riesgo cero, por decirlo de otra forma, no existe? No, desgraciadamente ya nos gustaría a todos que fuera posible tener una seguridad del 100%. Ahora mismo, pues las prácticas son la prevención, estar con las ventanas abiertas, desgraciadamente, ese es uno de los elementos que está ayudando, ¿no? Y estar muy atentos a los resultados de las PCRs y al confinamiento selectivo de los grupos, ¿no? Y eso está funcionando aceptablemente bien. Y bueno, creo que las infecciones entre menores ocurren mucho más fuera de los grupos escolares que en ellos, ¿no? De todas formas, Jaume, sé que vosotros estáis trabajando tecnología aplicada a las aulas, aplicadas a los centros educativos que den seguridad. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, bueno, básicamente el mundo de la Internet de las cosas tiene la ventaja de que es pues incansable y que tiene la capacidad pues de medir mucho, ¿no? Y hoy pues unas pequeñas cámaras, pues las propias cámaras de seguridad de los espacios físicos, una biblioteca, una universidad o un instituto, están observando a los estudiantes pues con un pequeño software que no graba ninguna imagen. Podemos estar mirando pues si la gente entra con máscara o no y avisar de forma proactiva, ¿no? Y eso es un pequeño gesto que puede hacer la tecnología pues para recordar, ¿no? esa necesidad de cubrirse para proteger a uno mismo y a los demás. Esa misma imagen nos está diciendo si la gente está manteniendo las distancias adecuadas o no, y por lo tanto también podemos disparar un mensaje proactivo avisando, por favor, mantén la distancia, las otras personas necesitan que estés a una distancia adecuada, ¿no? Y finalmente, pues esa capacidad de contar, ¿no? Contar personas. Los humanos somos... nos aburrimos de hacer esas tareas repetitivas, pero la tecnología no. Y es posible hoy pues contar cómo las personas entran en una biblioteca y garantizar que el aforo es el máximo necesario para garantizar esa seguridad de la distancia entre las personas, ¿no? Y eso hace que los espacios sean amables, sean seguros y nos ayuden pues a seguir operando con la mayor normalidad posible, ¿no? ¿Eso es lo que llamas Interaction Care? Exacto, sí, somos una empresa un poco internacional y usamos mucho nombre inglés, ¿no? Interaction Care sería el cuidado de la interacción, ¿no? El cuidado de la interacción entre personas y eso es al final lo que quieren los centros educativos o lo que quieren los grandes espacios públicos, ¿no? Es cuidar de las personas, ¿no? Unos nos educan y además pues, les gustaría pues, que no nos infectemos cuando entramos en sus espacios físicos y eso es lo que hace nuestra tecnología. Observa con las pantallas que hay en el sitio físico, con las mismas cámaras que ya hay, pues le añadimos un pequeño software que hace que ese sitio sea un poco más consciente del riesgo que corremos las personas cuando entramos ahí y nos ayuda pues, a protegernos, ¿no? Entonces sería previo que esas aulas, que esos pasillos, por ejemplo, o esas bibliotecas dispusieran ya de las cámaras. Sí, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es si tienen pantallitas de comunicación digital, pues es añadir una pequeña webcam, ¿no? Esas camaritas pequeñitas que llevan los ordenadores, pues con eso ya es posible darle inteligencia visual, ¿no? a un ordenador y que sea capaz pues, de responder si llevamos cámara o no, hay máscara o no, o si llevamos... si estamos a la distancia adecuada de la persona que tenemos al lado, ¿no? Para avisarnos en tiempo real, ¿no? Si no he entendido mal, entonces, Jaume, o sea, lo decías al principio, hacen falta medidas preventivas, pero además hay que complementar con otras, que serían en este caso estas, de comprobar que todas las medidas sanitarias que nos llegan
se cumplen, y además de la distancia de seguridad y del número de personas que pueden estar en grupo, ¿no? Así es. Y luego hay un elemento absolutamente fundamental, y yo creo que mejor ejemplo no hay que en un programa como este, ¿no? Que es la comunicación. O sea, hay que recordar cuáles son las reglas, ¿no? Y hay que explicarle a las personas que ocupan un espacio que tienen una responsabilidad respecto a los demás, y tenemos que hacerlo porque es de naturaleza humana olvidarse de esas cosas a veces, ¿no? Entonces es importante recordarlo. Por ejemplo, los mensajes que hablan de las restricciones de COVID, de las medidas de seguridad, son 300 veces más atractivos visualmente, más interesantes para la audiencia que cualquier otro tema en este momento. Y eso es porque estamos con un nivel de alerta muy alto al respecto del peligro para nosotros mismos y para los demás, y estamos muy atentos a qué es lo que hay que hacer, porque además el mensaje ha ido cambiando, ¿no? Entonces queremos saber si está lleno o no, queremos saber si tenemos que llevar la máscara o no, y queremos saber cuáles son las cosas que está haciendo ese espacio físico para protegernos de contagiarnos, ¿no? Entonces eso es un elemento muy claro, pero absolutamente fundamental. Por lo tanto, la comunicación digital, aunque solo sea la comunicación digital para avisar, informar y educar, es fundamental, ¿no? Estamos hablando de utilizar la tecnología, medidas tecnológicas para dar seguridad en nuestras aulas, en nuestros colegios. ¿Tenéis implantado el sistema en algunos centros? Pues sí, efectivamente, en varios centros, desde UK, en Inglaterra, pues varias universidades están usando nuestro sistema, a la Pompeu Fabra en Cataluña, usando pues la tecnología de Via Blue pues para proteger sus aulas y sus campus, ¿no? Los campus, porque informamos o informan, usan la tecnología de cartelería digital para informar de cuáles son las normas de uso del espacio, y en sus bibliotecas pues para controlar el aforo, ¿no? Entonces contamos con visión artificial cuántas personas están entrando o saliendo en cada momento, y en tiempo real calculamos cuántas personas están en el espacio para informar desde una pantalla. Es seguro entrar, nos estamos ocupando de que las condiciones sean las adecuadas para que puedas entrar, educarte y salir sin problemas, ¿no? Ya te hemos presentado como CEO de Via Blue. ¿Qué es Via Blue? Via Blue es una empresa que lleva 12 años creando tecnología para hacer que los espacios físicos sean más inteligentes. Yo era el director tecnológico de eDreams, de la agencia de viajes, y nos dimos cuenta de que había un gap, ¿no? en el mundo de las tiendas, y empezamos por las tiendas al principio, y ahora pues estamos en aeropuertos o en universidades, como hablábamos ahora. Pues el uso de la tecnología era muy escaso, ¿no? Y en cambio teníamos la posibilidad pues, de usar el espacio físico con la audiencia que hay en esos espacios físicos para comunicar mejor, explicar cuál es la oferta, el servicio, la promoción, el valor de ese espacio físico, y luego medir, ¿no? En el mundo de Internet lo medíamos todo, y en el mundo físico prácticamente lo único que se medía era la caja que quedaba al final del día, ¿no? Pues Via Blue mide pues sin guardar ningún dato personal de nadie, pero mide cuánta gente pasa por delante de un espacio físico, cuánta gente entra, cómo son los tiempos de espera, por lo tanto, cómo es el servicio en ese espacio físico, qué productos o qué áreas de ese espacio físico son más atractivas para las personas, porque analizamos sus miradas, ¿no? Y luego analizamos qué tocan, y finalmente también, claro, qué compran, ¿no? O qué servicios se llevan de ese espacio físico, ¿no? Entonces, nos permite hacer que el mundo físico sea más inteligente, reaccione mejor a las necesidades de las personas, se adelante a sus necesidades con inteligencia artificial, y haga que vivir, entrar en una entidad bancaria, entrar en una universidad o entrar en una tienda, pues sea más atractivo, más interesante, más agradable y más humano, ¿no? Y además más seguro. Y más seguro, exactamente. ¿Os habéis tenido que adecuar a la nueva situación? ¿De qué forma os ha afectado la COVID-19?
Pues nos ha afectado hasta cierto punto de una forma positiva, es decir, es verdad que muchos de nuestros clientes pues, han tenido que frenar sus actividades, pero por otro lado otros han acelerado la transformación digital, ¿no? La tecnología no está expuesta a los virus, la tecnología está para ayudar a los humanos a vivir mejor y de una forma más segura, como comentábamos, y hemos notado pues como pese a que el mundo del retail, ¿no? de las tiendas pues ha frenado un poco su progresión por la situación, los aeropuertos, las bancas, las universidades pues han seguido operando hasta cierto punto con normalidad para seguir pues dando servicios y la verdad es que gracias a eso pues todos nos alimentamos, ¿no? Los supermercados siguen ahí y la tecnología pues les ha permitido adecuarse, adaptarse y acelerar el proceso de servicio a sus clientes y seguir haciéndolo bien, ¿no? Esa es la base de los emprendedores, esa es la base de la adecuación y adaptarse a las nuevas situaciones. ¿Que te reclaman, Jaume? Sí, disculpa. No, para nada. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jaume, y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, un abrazo muy fuerte para Jaume Portel, CEO de Via Blue, la empresa que se encarga de digitalizar y dar medidas tecnológicas para aumentar la seguridad, como ya le acaban de escuchar, no solamente en las aulas, sino en otro tipo de centros, también incluso en tiendas. Nos vamos al WhatsApp de la tele para atender una queja con foto que nos han enviado. Primero quiero que la vean y ahora les explico, nos situamos enseguida de qué estamos hablando, porque más que queja, quien nos lo ha mandado, que aquí no tengo el nombre, ya lo siento, presenta una sugerencia. Vale, es para que la hagáis llegar a quien corresponda, si os parece conveniente. Esta es la sugerencia. Hombre, pues nos parecería conveniente hacerla llegar al BEC, por ejemplo, o al Ayuntamiento de Baracaldo, a quien corresponda. Bien, dice así: siempre me ha llamado la atención que en otros municipios y como reclamo turístico se mantengan los edificios más relevantes iluminados por la noche, cosa que me parece genial. Sin embargo, en Baracaldo presumimos de edificio del BEC y en cuanto oscurece el día, da un poco de respeto pasar por ahí. Siempre está oscuro y no le ves la cara a los que vienen de frente hasta que los tienes encima. A mí particularmente siempre me daba algo de respeto cuando salgo del metro camino a casa por las noches y paso por ahí. Solo enciendes la entrada cuando hay ferias y el resto siempre a oscuras. Me parece una pena, pues luce bonito y da más seguridad. Coincidimos. Y se queja de la falta de iluminación tanto en la salida de la boca de metro como esta otra. Esta es la de la BEC, salida del metro, y la otra corresponde a la trasera, esta, a la terminal, bueno, a la parada de autobuses que está anexa a ella. Gracias por esta sugerencia, se la enviaremos al Ayuntamiento y al BEC y nada, pues que sigan enviándonos cosas. Un par de consejos publicitarios y estamos de nuevo, porque tenemos todavía muchas cosas que contarles y que ya le hemos avanzado sobre la hostelería. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como esta. Problemas como el sarampión, una enfermedad que aún es mortal en muchos países y que se puede prevenir con una simple vacuna. Las vacunas salvan vidas. Por eso en UNICEF nada nos detiene para llevarlas hasta los lugares más remotos. Así llegamos a niños como Said, a quien están vacunando en un centro apoyado por UNICEF para que crezca sano y fuerte. Tú puedes ayudarnos a salvar más vidas. Por favor, envía UNICEF al 28028. Con tu donativo de €1,20, ayudas a vacunar a niños como Said contra el sarampión. Envía ahora a UNICEF al 28028. Miles de niños y niñas siguen necesitando vacunas en todo el mundo. Es un gran problema, con una solución pequeña y efectiva. Ayúdalos. Envía UNICEF al 28028. Niños como Said te necesitan. Llevamos tanto tiempo contigo que incluso con los ojos cerrados podemos reconocernos.
¿Sabes que hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna? Problemas como el sarampión, una enfermedad que aún es mortal en muchos países y que se puede prevenir con una simple vacuna. Con tu ayuda en UNICEF podemos salvar la vida de miles de niños. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es. Con 10 euros al mes cada año podemos vacunar a 162 niños contra el sarampión y proteger su vida, como a Sahid, a quien están vacunando en un centro apoyado por UNICEF para que crezca sano. Pero miles de niños siguen necesitando vacunas para sobrevivir. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es. Ayúdalos, la solución está en sus manos. La solución está en sus manos, la solución está en nuestras manos. Nos vamos, como les decimos, con las ayudas a la hostelería. Hoy el consejero de Consumo, Comercio y Turismo, Javier Hidalgo, ha presentado en Consejo de Gobierno el nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca, dotado con 30 millones de euros nuevos y que se suma al plan de resistencia del departamento con un total de 70 millones, de los cuales 45 van directamente dirigidos a la hostelería. Hoy traemos al primer Consejo de Gobierno, tras las nuevas medidas que entraron en vigor el sábado, el programa de ayudas a la hostelería vasca dotados con 30 nuevos millones de euros. Unas ayudas que buscan proteger y dar soporte al sector de la hostelería vasca para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria. Son ayudas que complementan a las ya existentes, tanto en el Gobierno como en otras instituciones, por lo que son compatibles con todas ellas. El carácter urgente de este programa de ayuda requiere el establecimiento de un procedimiento ágil que permita la tramitación de un previsible amplio número de solicitudes con la mayor rapidez y que llegue a donde realmente lo necesitan. Lo hemos coordinado con el Departamento de Economía y Hacienda para asegurar que fuera lo más efectivo posible. Por ello, también hemos acordado la creación de un equipo de gestión urgente con al menos 20 técnicos dedicados en exclusiva a la gestión de este programa. Las ayudas a la hostelería vasca se convocan con un importe de algo más de 30 millones de euros. De ellos, 25 los aporta el Departamento de Economía y Hacienda y otros 5 los aporta el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Permítanme aquí hacer una aclaración para ser, como siempre, lo más transparente y claros. El Departamento publicó en mayo las ayudas extraordinarias COVID-19 para turismo, hostelería y comercio, dotadas en principio con 15 millones de euros y ampliadas hace una semana en otros 15 para poder llegar a todas las solicitudes. Pues bien, una vez evaluadas todas las solicitudes a las que se destinan esos 30 millones finales a las ayudas del pasado estado de alarma, los 15 que corresponden a turismo y hostelería cubren todas las solicitudes. Y en comercio hemos llegado igualmente a todas las solicitudes, pero ha quedado un remanente de 5 millones que hemos decidido incorporar a las nuevas ayudas de hostelería que hoy presentamos. En resumen, las nuevas ayudas a hostelería vasca cuentan con 30 millones de euros nuevos y buscan apoyar al sector hostelero en un contexto de dificultad sobrevenido por la crisis del COVID-19. Estas ayudas se dirigen a autónomos, micro y pequeñas empresas y su objetivo primordial es ayudar en el mantenimiento de la actividad, contribuyendo a paliar las pérdidas económicas y con ello el sostenimiento del empleo. De ahí que con el fin de garantizar ese empleo, se solicite a los establecimientos receptores de las ayudas el mantenimiento de la actividad durante al menos 4 meses una vez se levanten las restricciones de apertura y se reanude dicha actividad. Bueno, tomábamos nota, escuchábamos al consejero, a Javier Hurtado, hablar de estos 30 millones de euros nuevos que se ponen a disposición del sector. 5 de los 30 millones que anteriormente se habían presupuestado tanto para la hostelería, para el comercio como para el turismo, como decimos 5 han sobrado y se destinan a este sector, que va para los autónomos, microempresas, porque son la mayoría de los establecimientos hosteleros estas fórmulas. Entonces, lo que ha querido dejar claro es que se quiere, con este dinero que se va a aportar, mantener el empleo, mantener la actividad, es decir, que no se cierren los negocios y por eso tienen también que comprometerse a que no se van a cerrar estos establecimientos. Hay una segunda intervención en la que precisamente el consejero habla del tamaño
de estas empresas hosteleras y de la cantidad que va a ir para cada uno de ellos, que va desde los 3.000 euros hasta los 4.500. Le escuchamos. El compromiso de este departamento con el sostenimiento del empleo es firme. Y explicarles también que el escenario de la hostelería en Euskadi se compone en un 99,5% de micro y pequeñas empresas. Son 12.219 establecimientos, de los cuales más de la mitad son empresas de 1 o 2 trabajadores. Más concretamente, les doy el dato, 8.297 cuentan con menos de 3 trabajadores, 3.224 de 4 a 10 trabajadores y 698 son de más de 10 trabajadores. Dada esta situación, hemos decidido baremar la ayuda en función del número de trabajadores adscritos a cada empresa, computando autónomos y asalariados, tanto los que están en activo como los que se encuentran sujetos a un ERTE. De esta forma, los establecimientos de menos de 3 trabajadores recibirán una ayuda de 3.000 euros. Los que tengan una plantilla de hasta 10 trabajadores, 3.500 euros. Y los establecimientos con más de 10 trabajadores, 4.000 euros. Con estos nuevos 30 millones de ayudas a la hostelería vasca, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo incrementa el plan de resistencia hasta los 70 millones de euros. De estos 70 millones, al menos 45 se orientan a ayudas extraordinarias a la hostelería, ya que entendemos que son quienes están enfrentando una situación más complicada. Y a estas medidas hay que sumar otras más, como las ayudas extraordinarias de Lanbide, la prórroga del complemento de los ERTE para las rentas más bajas por parte de la vicelehendakari del Departamento de Trabajo y Empleo o los propios fondos ECARGI. En este sentido, quiero anunciar que el Gobierno vasco y el CARGI se comprometen a realizar un análisis de las operaciones más ágil para peticiones no superiores a los 10.000 euros, de forma que la línea de financiación aprobada en abril, de la cual quedan disponibles 250 millones de euros, llegue con más celeridad a empresas y personas autónomas. Hasta el momento, desde la puesta en marcha de la línea de financiación en abril, el sector hostelero ha recibido financiación por importe de 56 millones de euros, con un total de 1.104 beneficiarios y una media de créditos de 50.900 euros. De esta forma, y mediante menores cuantías de préstamos, es posible que un mayor número de profesionales pueda tener interés en el acceso a esta ventajosa financiación a 5 años con 1 de carencia y al 0% de interés, al estar subvencionado por el Gobierno vasco. Además, se pueden cancelar o amortizar anticipadamente sin coste alguno. En definitiva, el nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca que hemos aprobado hoy, dotado con 30 nuevos millones de euros, quiere apoyar a las personas autónomas, a las micro y pequeñas empresas, a paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Se trata de ayudar a las personas, a las que trabajan para ofrecer un servicio fundamental, como es la hostelería. Empresas muchas veces familiares que se han visto especialmente afectadas y a las que queremos llegar de forma más efectiva, más rápida y más directa. Por ello, de los 70 millones que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo destina al plan de resistencia, al menos 45 se destinan a medidas extraordinarias para la hostelería. Este programa y el resto de medidas suponen un gran esfuerzo por parte del Gobierno en un momento en que los recursos son tan necesarios en todos los sectores, especialmente en sanidad, pero también en educación, en cultura, entre otros, y la recaudación es menor. Somos conscientes de que los sectores demandan más medidas y de que habrá que hacer más medidas, pero también somos conscientes de que la adopción de estas medidas trasciende a este departamento y a este Gobierno. Precisa de la implicación de todas las administraciones si queremos su efectividad y que su rigor sean mayores. Ya lo he dicho en más de una ocasión, en una pandemia mundial todos los organismos y administraciones debemos coordinar nuestra respuesta. Por ello, la semana pasada convoqué la mesa interdepartamental e interinstitucional para abordar medidas transversales del Plan de Resistencia, Turismo, Hostelería y Comercio. Mañana nos volveremos a reunir para hablar de estas medidas y constituir ya las primeras mesas técnicas, empezando por la de medidas económicas. El objetivo es claro y urgente. Es consensuar y adoptar medidas transversales, efectivas y rigurosas, así como evaluar las medidas ya impuestas de modo que podamos optimizarlas. Finalizo ya. Desde el Departamento vamos a trabajar con la mano tendida al sector, siendo su aliado también con otras instituciones para coordinar nuevas medidas. Este programa de ayuda a la hostelería vasca es un nuevo paso que busca apoyar a más de 12.000 empresas, conformadas, como decía antes, por menos de 3 trabajadores en su mayoría, negocios familiares, en muchos casos, a quienes queremos llegar para ayudarles al mantenimiento de esos negocios y de los empleos. Ese es el que hablaba, era Javier Hurtado, el que estaba a la derecha de sus pantallas, el consejero
de Comercio, Consumo y Turismo, hablando de las ayudas directas al sector de los hosteleros. Por recapitular, me quedo con el mensaje eso de mano tendida al sector. Habla de 12.000 empresas, la gran mayoría microempresas, y de ahí la separación entre la aportación económica que se hace a cada uno de ellos, con un trabajador, hasta 3, luego de 3 a 10 trabajadores y más de 10 trabajadores. Habla de que al final se destinan 70 millones de euros, 45 para el sector hostelero, al que suma las ayudas de Lanbide, los complementos que del Gobierno vasco aporta a los ERTEs, los préstamos del Cargue, préstamos a 5 años y con 0% de interés, porque es dinero que da el Gobierno vasco, la necesidad de poner en marcha medidas transversales, ágiles, muy importante, y rigurosas. Bueno, intentaremos conocer también la opinión de los más afectados en este tema, que es el de los hosteleros, pero ya hoy no, porque todavía habrá que sumar a la información que le estamos dando, la que nos llega, por ejemplo, de las diputaciones vascas, que van a adoptar en breve ayudas fiscales para aliviar la situación económica de la hostelería. El que lo ha anunciado hoy ha sido el diputado general de Álava, es Ramiro González, que ha explicado que estas ayudas forales serán complementarias a las del apoyo directo que va a aprobar el Gobierno vasco, que ya ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy. Por tanto, están las diputaciones ya con medidas fiscales para ayudar a este colectivo. Bueno, también la Diputación de Vizcaya ha aprobado en el Consejo de Gobierno, también hoy ha tenido Consejo de Gobierno la Diputación, el denominado Plan Foral de Participación Ciudadana 2020-23, que ha sido elaborado con opiniones y propuestas de 600 personas y agentes. Les daremos también cumplida información de esta cuestión. Pero lo que nos vamos a ir ahora es a conmemorar el Día de la Memoria, y este año pone el foco de atención en los más jóvenes, y así viene resumido. Estamos acostumbrados a estudiar la materia de historia, todas las víctimas que han pasado, y vemos las víctimas como un número. Te estudias el número y dices, pues murieron 1 millón de personas, pero no les pones cara y te cuentas su sufrimiento, cómo lo han vivido, cómo han salido adelante, y también pues te lleva a pensar en lo que tú harías. Te hace pensar de distintas formas y conocer la opinión de distintas personas y sus vivencias, puede que en algún momento te pueda hasta ayudar. Sufrimendu aurpegia jartzen jozunean asko zerrazo sentitzezu pertsona horiek bizi izan zuena edo sentitu ahal izan zuena. Siento admiración por las personas que son capaces de dejar a un lado todo para contarte lo que piensan. Ez neban ikusten biktima bakotxa berazan moduen, beran mina sentitu ebana momentu horretan. Zelan gorrotoa gainditu eban eta zelan alegindu zan beran esperientziatik zeu zer emoten bai gatazkari eta bai guri. Beldurragatik jende asko isildu zala, hori dara nire ustez azkenengo gauza inberrana, beti bai dago modun bat, era batea edo beste batea gauzak esateko. Nire eskolara bineska etorri ziren, haien esperientzia kontatzera, oso esperientzia hain ona izan zenez, gaur ona etortza erabaki dut, berriro ere hori bizi izan nahi dudalako. Por encima de un libro de matemáticas o estudiarse la historia de pe a pa, hay personas. Y todos teníamos la misma palabra, la empatía que se transmite de generación en generación. Yo no he perdido a nadie, entonces realmente no puedo saber cuál es ese dolor, pero sé que tiene que ser algo muy duro tener que decir adiós y que no sea algo que tú elijas, que te lo arrebaten todo, porque sí, cuando realmente eres alguien inocente. Iruditu jate superpositiboa, bai guretzako eta bai berantzako, beste ikuspegi batetik berbaitzen daben pertsonakaz, berbaitzi, ezta? Nik ikuspuntu bat eukindo, azkenin etxetik etorti jatzuna edo herrikoa, eta beste pertsona bateri entzutie eta beran lekuen jartiek, empatize guindot. No diría que la solución sería la venganza, porque ¿para qué? Para ser igual no merece la pena. Es un tema tabú, no se habla en ningún lado de eso. Y eso es lo que en realidad yo creo que tanto a las familias que han sufrido como a todo nos da miedo el hablar. ¿Por qué tenemos que callarnos? ¿Por qué nos tenemos que cerrar los ojos? Tenemos que hacerle frente para que no pase otra vez. Si no hablamos, no sabemos lo que ha pasado, no sabemos nada.
lo único que hacemos es callar, bajar la cabeza y ya está. Uste bakoitzak beriai gehiegi uste jola. Beti dago modu bat denak hitz egitea jatzeko da akordio bat. Igual nei gauza gustatzen eta zuri beste bat, baina beti ongoa bide bat bilo ikustako zaiguna. Gu etorkizuna gara, ez? Norbaitek zeo zer konpondu badezake behintzat gu gara. Eta nik horri apur bat buelta eman da esan nahiko neuke, zelan konponduko dugu guk ez dakigun zeo zer. Queremos saber, queremos luchar, queremos cambiar y seguir adelante y que no quede todo como un resquicio de lo que pasó. No, sigue pasando. Biktimen aitortze hau ez politizatzea. Biktimak denak dira biktimak, danak daukie euren sufrimendu maila, danak sufritu dute, hau pedagogia da, hau ez da manipulazio. Si ya es capaz de perdonar en causas tan graves, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo como sociedad. Se merecen pues, nuestro respeto y que nosotros también nos entendamos entre nosotros. Tenbidekan ez dekala violentziak, eta gauzako beto konponduko genitula hitz egin da elkarrekin komunikauta. Hauek dira esten gaituzten ariketak, gazteak gara, eta gure esku dago hau etorkizunean diferentea izatea. Son cosas que te abren, que te hacen pensar que es importante y al final es historia, siempre va a estar ahí y nunca hay que olvidarla. Es muy importante tratar este tema con naturalidad, abiertamente, y que se nos cuente todo tal y como es para que nosotros seamos capaces en un futuro de no cometer los errores que se han cometido. Nik uste dut gizarte baten parte izateak esan nahi duela ardurak dekoguzala. Eta ardurak dekoguz gaztiok eta ez hain gaztiok. Con la vista puesta en los más jóvenes, este año el acto del Día de la Memoria, precisamente hasta ahora a las 5 de la tarde, hace escasamente 20 minutos, comenzaba en la sede de Gogora en Bilbao, en la calle María Díaz de Haro, digamos, el acto central del Día de la Memoria. Nos vamos de nuevo a escuchar, se lo prometíamos antes, al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, hablando de los cambios que se van a introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo escuchamos de nuevo. Para cerrar este capítulo quiero destacar también otros dos puntos que considero igualmente relevantes. Por un lado, la sanción de pérdida de 3 puntos prevista para el uso de dispositivos de detección de radares de velocidad. Se extiende también a la mera tenencia de esos mecanismos, al simple hecho de llevarlos en el vehículo. Difícilmente es comprensible que alguien lleve un mecanismo de estas circunstancias y características si no es para utilizarlo y para evitar el control de los radares y en ese sentido elevar la velocidad. La experiencia nos han demostrado que ante un control de la Guardia Civil, evidentemente se apaga este dispositivo, este mecanismo, con lo cual la utilización es difícil de comprobar. Pero tendrá su trámite legislativo, pero podremos determinar para qué otra finalidad se puede llevar o tener en un vehículo un mecanismo de estas características que sirve única y exclusivamente para detectar radares. Vuelvo a decir que la velocidad es otro de los elementos determinantes de la siniestralidad respecto a los accidentes de tráfico y, por tanto, causa también de despistes, causa, por lo tanto, de accidentes y de accidentes con víctimas mortales. Y, por último, el anteproyecto suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar los 20 kilómetros de límite genérico de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelantan a otros vehículos. Les recuerdo que las carreteras convencionales son aquellas que no son ni autovías ni son autopistas, es decir, un sentido de dirección por cada, un carril por cada sentido de circulación, mejor dicho. En esos temas somos el único país que mantiene la posibilidad de incremento de ese 20% de la velocidad límite para rebasar en Europa. Y evidentemente lo único que se constata es ese carácter anacrónico y que es un efecto determinante de un número relevante de siniestros por choques frontales, que es otra de las causas preponderantes de los accidentes con víctimas mortales en las carreteras convencionales. El Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que reforma tanto el Reglamento General de Circulación como el Reglamento General de Vehículos, con un doble objetivo. Por una parte, mejorar la seguridad vial en el tráfico urbano mediante una reducción de los límites de velocidad en ciudad en función de las características de la vía. Y por otra, regular los requisitos y condiciones de circulación
de los vehículos de movilidad personal que se han hecho tan habituales y forman parte de la iconografía ya de nuestras ciudades y que tendrán prohibida su circulación por las aceras y por las zonas peatonales en todo el territorio nacional. Bien, en ese sentido me gustaría hacer una referencia, porque hace indicación a lo que es el ámbito del tráfico urbano, la necesidad de regularlo, porque así como en el año 2019 existió una disminución de víctimas mortales en el ámbito interurbano de un 6, casi un 7%, en cambio las víctimas mortales en el ámbito urbano, en el de las ciudades, se incrementó por contra en ese mismo porcentaje de un 6 o un 7%. Esto déjenme que se lo una al concepto de personas, de colectivos vulnerables. ¿Qué llamamos en seguridad vial colectivos vulnerables? Pues fundamentalmente a los motoristas, a los ciclistas y a los peatones. Es decir, aquellos que no circulan, no interactúan en la vía pública en vehículos de 4 ruedas. Bueno, pues nuestra incidencia también en esta modificación de estos reglamentos incide directamente y en las velocidades que ustedes ya más o menos han ido conociendo, también para garantizar evidentemente la seguridad de los colectivos más vulnerables. La importancia, por lo tanto, de este Real Decreto es evidente. Nuestro modelo de ciudad, de convivencia urbana ha cambiado y hoy los coches han perdido mucho protagonismo al verse obligados a compartir la calle, como todos lo vemos y lo observamos, con motocicletas, bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones, muchos de ellos, vuelvo a decir, colectivos vulnerables. Desde hace años, las políticas de seguridad vial que desarrolla tanto la Dirección General de Tráfico como las administraciones locales han puesto el foco en la reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano como un elemento, como un objetivo imprescindible. En 2019, los fallecidos por accidente de tráfico en nuestras ciudades fueron 519, lo que les he dicho, un 6% más que el año anterior, que el 2018, a diferencia de las vías interurbanas. Bueno, pues ahí han visto la propuesta. Nos imaginamos que tendrá que pasar por el Congreso para su aprobación definitiva, pero que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Quédense con la mayor retirada de puntos por las infracciones que el ministro comentaba desde el principio. No usar el cinturón de seguridad, usar el teléfono móvil y tener dispositivos de detección de radar. Mayor número de puntos que se van a perder a partir de ahora y nuevas limitaciones de velocidad y más, y seguiremos informándoles. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por su atención, un beso muy fuerte. Agur.